Aquí fue donde mucha gente se hizo estúpidamente millonaria. La gente que compró en el 2010 y por allá. 28.600%. En la siguiente era, de su máximo histórico anterior a su nuevo máximo histórico, Bitcoin creció un 5.400%. Sigue siendo muchísimo, casi 56x, pero nada que ver con el 28.000% que creció en la era anterior. En la siguiente era, el precio de Bitcoin crece un 1.890%. También sigue siendo muchísimo, es casi un 20x, pero tampoco lo podemos comparar con el crecimiento que tuvo en los dos ciclos anteriores. Ahora, ¿qué ha pasado en este ciclo? En mayo del 2020 tuvimos el tercer halving y en mayo del 2024 se estima que se dará el siguiente halving. No tenemos una fecha exacta, pero se estima que va a suceder más o menos en mayo del 2024. ¿Qué ha pasado en este ciclo? Desde su máximo histórico anterior a su máximo histórico actual, Bitcoin solamente creció un 234%. ¿Significa eso que no va a crecer más en este ciclo? Pues no, en realidad nadie lo sabe. Y la realidad es que todavía le queda más de la mitad del ciclo para desenvolverse. En cada ciclo, al precio le ha tomado más tiempo después del halving llegar a su nuevo máximo histórico. Por ejemplo, después del primer halving, para que el precio llegara a su nuevo máximo histórico pasaron solamente 367 días, un año después del halving. Ahora, en el tercer ciclo, pasaron 525 días después del halving para que Bitcoin alcanzara un nuevo máximo histórico. Y en el cuarto ciclo, pasaron 548 días después del halving para que Bitcoin llegara a los 69,000 y tantos dólares que alcanzó en noviembre del 2021. Hay gente que piensa que Bitcoin ya llegó al máximo que va a alcanzar en este ciclo y ya no va a subir más de 69,000 dólares. Hay otras personas, otros analistas, que piensan que este ciclo no se ha terminado y que todavía durante este lapso de 4 años vamos a ver un máximo más arriba de los 69,000 dólares. Hay analistas que ahorita en marzo del 2022 siguen diciendo que el precio de Bitcoin va a llegar a los 100,000 dólares antes del próximo halving. Algunos hablan incluso de 220 o de 280,000 dólares. Y la realidad es que nadie lo sabe, pero lo que sí podemos hacer es observar el comportamiento que ha tenido el precio de Bitcoin en el pasado y aprender de eso. Y una de esas cosas observables es que los ciclos se están alargando o que al precio de Bitcoin le está tomando cada vez más tiempo o más días después del halving para llegar al máximo del nuevo ciclo. Ahora, podemos esperar en el futuro rendimientos brutales como los que se vieron en el primer y en el segundo ciclo de 28,000 y ¿cuánto dijimos aquí? Como 5,000 y tantos %. Probablemente no. Probablemente el crecimiento de aquí en adelante va a ser mucho más lento, mucho más gradual. En estas etapas, la capitalización de Bitcoin era tan pequeña que si, por ejemplo, era de no sé, 100,000 dólares, para que el precio de Bitcoin se duplicara, solamente hacía falta que entraran otros 100,000 dólares en el mercado y el precio fácilmente se duplicaba. Ahorita estamos hablando de que la capitalización de Bitcoin es de casi $1 billón. Así que hace falta que entre mucho dinero en el mercado como para que el precio se duplique. Y es por eso que ahora la proporción de crecimiento que podemos esperar en el precio de Bitcoin no es tan parabólica o tan drástica como lo vivimos en el pasado. Pero aún así, y como hemos estudiado en clases anteriores, hay muchísimas razones para creer que el precio de Bitcoin va a seguir aumentando. Y de hecho, si utilizamos nuevamente este indicador, podemos observarlo. El ángulo de inclinación en el precio aquí era mucho más acentuado que en el presente. Y se proyecta que estas líneas sean cada vez más horizontales. Pero aún así, si nos vamos, por ejemplo, a donde llega este indicador, que es más o menos el año 2028, si las cosas siguieran sucediendo como han estado sucediendo y aun si el ritmo de crecimiento se sigue ralentizando, para el año 2028 el precio de Bitcoin estaría alrededor de los 2.570.000 dólares. Ahora, también hay otra cosa a considerar en este asunto y es el hecho de que hoy en día no solamente somos los minoristas los que estamos invirtiendo en este mercado, sino que hoy en día, como ya hemos visto, hay muchas instituciones con miles de millones de dólares invirtiendo en Bitcoin. Así que estas caídas de 83, 87% que vimos en el pasado ya no son tan probables. Porque estas instituciones no son inversores minoristas como nosotros, sin experiencia, y que tan pronto como empiezan a sentir miedo, entran en pánico y venden.
Las instituciones y las ballenas son lo que se conoce en este mercado como las manos fuertes. Organizaciones o incluso individuos multimillonarios que están aquí para invertir a largo plazo y a los que la volatilidad del precio no los va a asustar. Eso es lo que le está dando un poco más de estabilidad al precio de Bitcoin. Sigue siendo algo muy volátil si lo comparamos con cualquier otro instrumento financiero como el oro o las acciones. Pero si lo comparamos con Bitcoin hace 8 años, la volatilidad definitivamente se ha reducido y se espera que esto siga sucediendo. Ahora, esto mismo, el hecho de que las instituciones ya estén aquí, ha hecho que algunos analistas, como Willy Woo, por ejemplo, piensen que es probable que los ciclos, como los conocimos hasta ahora, dejen de comportarse de la misma manera. Que no necesariamente vamos a ver un rally alcista gigantesco en la primera parte de cada ciclo, para después ver un mercado bajista brutal en el que Bitcoin pierde el 85 o el 90% de su valor. Sino que más bien se piensa que ahora Bitcoin está entrando en algo a lo que le han llamado el superciclo, que va a ser simplemente un rally alcista en el que obviamente va a haber correcciones muy fuertes, es decir, caídas muy fuertes, pero no tan fuertes como las que tuvimos en el pasado y tampoco con subidas tan grandes. Hablan de que el halving va a dejar de tener tanta influencia en el precio y que ya no vamos a ver estas subidas brutales y luego caídas brutales cada 4 años, sino periodos alcistas y bajistas más cortos, a lo mejor cada año o cada 6 meses, y ahora mucho más relacionadas con los eventos macroeconómicos que afectan no solamente a Bitcoin sino a todos los mercados, como la guerra, por ejemplo, que estamos viviendo en este momento, o el periodo inflacionario por el que estamos pasando. Ahora, no se olviden de que este es un gráfico logarítmico. Pudiera parecer que de aquí donde estamos a la parte alta de este canal no hay un crecimiento tan grande. Pero si se fijan, y vamos a quitar este de aquí, realmente con que llegara a la parte alta de este canal en este ciclo, tendría un crecimiento gigante. Si llegáramos aquí, por ejemplo, al final del ciclo, estaríamos en casi $350,000. Ahora, los ciclos de Bitcoin no son algo que nos pueda servir para predecir con exactitud el futuro del precio. Ya vimos que en este ciclo no sucedió lo que esperábamos o lo que sucedió en ciclos anteriores, que fue este crecimiento parabólico en la primera parte del ciclo. Aunque en realidad sí sucedió. Si lo piensan, lo que sucedió de mayo del 2020, que Bitcoin estaba alrededor de los $9,000, $8,000 a los $64, $69,000 que alcanzó en 2021, sí fue un crecimiento brutal. Para la gente que compró en la caída del precio al inicio de la pandemia, esto representó un 1000% de crecimiento, sí, un 10x. El crecimiento sí fue parabólico, pero tal vez no tanto como algunos esperábamos. No llegamos a los 100,000 o a los $200,000 que se habían pronosticado. Pero también hay que darse cuenta de que estamos viviendo un momento histórico en el que no solamente Bitcoin, sino todos los mercados financieros están sufriendo. Todos. Entonces, lo que decía es que a estas alturas el comportamiento de Bitcoin en el pasado y los ciclos de Bitcoin tal vez ya no nos puedan predecir con tanta exactitud lo que va a pasar en el futuro. Tal vez los ciclos están cambiando y el comportamiento ya no va a volver a ser así como fue en los siglos anteriores. O tal vez sea algo parecido pero no exactamente igual. Pero lo que sigue siendo cierto y lo que nunca va a cambiar es que en mayo del 2024 la emisión de nuevas monedas por hora se va a reducir a la mitad y en el 2028 se va a volver a reducir a la mitad. Y es cierto que eso significa una disminución en la oferta, o sea, mayor escasez. Y también es cierto, o al menos eso creemos muchos de nosotros, que cada vez hay más y cada vez habrá más demanda. Y de hecho, hablando de este mismo tema, de la escasez y los ciclos, les quiero mostrar un modelo que se llama Stock to Flow. El Stock to Flow Ratio, o la proporción Stock to Flow, es un modelo que asume que la escasez conduce o determina el valor de algo. Y este indicador es un modelo matemático que representa la proporción de las existencias actuales, en este caso de Bitcoin, con el flujo de la producción de nuevas monedas. Y de hecho, históricamente, Bitcoin ha seguido bastante de cerca este modelo, el Stock to Flow Ratio, lo cual lo hizo volverse algo pues muy popular y una manera de predecir el crecimiento en el precio por muchos años, hasta que recientemente el cambio en los ciclos de Bitcoin nos ha hecho creer a muchas personas que tal vez ya no se va a cumplir con tanta precisión como lo hizo antes. El Stock to Flow fue creado por un analista anónimo y ahora muy famoso que se hace llamar Plan B. Así lo pueden encontrar en Twitter. Y también lo podemos ver en Glassnode, que es uno de los servidores que más vamos a estar utilizando para el análisis de los datos de blockchain. Entonces, este es el gráfico del Stock to Flow Ratio. La línea que ven en el fondo es la que representa la relación
entre las existencias actuales y el flujo de la creación de nuevas monedas. La línea de colores representa el precio y los colores representan lo cerca o lo lejos que estamos del siguiente halving. De hecho, estas líneas punteadas justamente representan también al halving. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, que en ciclos anteriores el máximo histórico de ese ciclo se había alcanzado cuando estábamos en el área de este tono de verde, que era cuando faltaban todavía 2 años y medio o 3 años para el siguiente halving. En este ciclo ya vamos un poco más adelante, ya nos estamos acercando a la mitad del ciclo y realmente el precio no ha superado esta línea que este modelo indicaba que el precio debía superar en algún punto de este ciclo. Y de nuevo, nadie sabe si lo va a hacer o si no lo va a hacer. Puede ser que sí lo haga todavía. No está escrito en ningún lugar que el máximo de cada ciclo tenga que ser en la primera mitad del ciclo, como sucedió en los ciclos anteriores. Pero bueno, ahí está el Stock to Flow. Es un modelo muy famoso. Quería que lo conocieran. Probablemente no predice el futuro, definitivamente no con exactitud, pero durante los últimos 10 años ha sido muy útil y la predicción se ha cumplido con un nivel de acierto relativamente bueno. Por último, quiero decir algo que no he mencionado hasta el momento, y es que además de que el halving provoque que la emisión de nuevas monedas y por tanto la oferta se reduzcan a la mitad de un día para otro, la recompensa que obtienen los mineros por su trabajo, por tanto, también se reduce a la mitad. Pero el costo para ellos, los gastos que ellos necesitan hacer para pagar la electricidad y mantener sus máquinas funcionando, no cambian. Lo que ellos gastaban para minar un Bitcoin un día antes del halving y un día después del halving es exactamente lo mismo. Sin embargo, la recompensa que están obteniendo es la mitad. Y hay que recordar que los mineros probablemente son los elementos más importantes de todo este ecosistema porque son los que le brindan seguridad a la red de Bitcoin. Son los que le brindan seguridad a este nuevo sistema monetario. Así que de alguna manera eso también explica que el precio de Bitcoin siga aumentando en relación con los halvings, porque la minería tiene que seguir siendo algo rentable para los mineros. Y si no existiera ese incentivo, ellos no tendrían ninguna razón para seguir haciendo su trabajo y brindándole seguridad a la red. Si gastaran más pagando la cuenta de la luz que se necesita para minar un Bitcoin que la recompensa monetaria que pudieran obtener al vender ese Bitcoin, entonces su trabajo no tendría ningún sentido. Pues bueno, vamos a dejar esta clase hasta aquí. Quería que conocieran los ciclos de Bitcoin, porque históricamente han sido una guía bastante efectiva para predecir las subidas y las bajadas en el precio de Bitcoin. Y aunque probablemente en el futuro los halvings dejen de tener tanta influencia como lo han tenido en el pasado, seguramente seguirán siendo algo importante, algo que tiene influencia en el precio y algo que siempre habrá que tomar en consideración cuando tratamos de encontrar buenos momentos para comprar o para vender. Nos vemos en la próxima clase.